Bienvenido a la clase número 3 de funciones trigonométricas. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Del teorema de Pitágoras sabemos que sus lados tienen nombres. Nombramos hipotenusa al lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y nombramos catetos a los lados que van a formar parte del ángulo de 90 grados. Sin embargo, en trigonometría, los catetos llevan nombres distintos: cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que no forma parte del ángulo agudo. Como su nombre lo indica, está opuesto al ángulo agudo. El cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo agudo, es decir, está pegado al ángulo agudo. Por lo tanto, los catetos se nombrarán de acuerdo al ángulo agudo señalado o al ángulo agudo que yo quiera encontrar. En este caso, me están señalando el ángulo superior. Con respecto a este ángulo, tengo que nombrar los dos catetos. De acuerdo a su definición, observo que el cateto opuesto me dice que no va a formar parte de este ángulo. La línea o lado que no forma parte de este ángulo es la línea inferior, por lo tanto la nombraré cateto opuesto. Y la línea que está formando parte del ángulo agudo la nombraré adyacente. En este segundo ejemplo, me están señalando el ángulo inferior. Nombraré los catetos de acuerdo a este ángulo. La línea que no forma parte de este ángulo la nombraré cateto opuesto. Y la línea que forma parte del ángulo señalado la nombraré adyacente. Una vez que hemos observado cómo nombrar los catetos de acuerdo al ángulo señalado, vamos a conocer las razones trigonométricas. Llamamos razón tangente a la razón de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Llamaremos seno a la razón de cateto opuesto sobre hipotenusa. Y llamaremos coseno a la razón de cateto adyacente sobre hipotenusa. Toma nota de estas tres razones trigonométricas. Las seguiremos utilizando más adelante. Ahora veremos la relación que existe entre la función seno y coseno con respecto a una recta. En este caso, ya tengo graficada la recta y es igual a 2x más 1. Y en ella tengo señalados cuatro triángulos: el triángulo A, B, C, el triángulo A, D, E, el triángulo A, F, G y el triángulo A, H, I. Con estos datos llenaremos la siguiente tabla. En esta tabla ya tengo nombrados los cuatro triángulos. De cada uno de ellos me pide la medida del cateto opuesto y la medida del cateto adyacente. Para el primer triángulo A, B, C, con respecto al ángulo A, tomaremos las medidas del cateto opuesto y el cateto adyacente. Observa que los triángulos se están iniciando en el punto 1 de mi eje cartesiano. Con respecto al ángulo A, el cateto opuesto del triángulo A, B, C tiene una dimensión de 4 y el cateto adyacente tiene una dimensión de 2.
Ahora veamos los valores del triángulo ADE. Igual, con respecto al ángulo A, el cateto opuesto tiene una dimensión de 8 y el cateto adyacente tiene una dimensión de 4. Veamos las medidas del siguiente triángulo. El cateto opuesto del triángulo AFG tiene una dimensión de 12 y el cateto adyacente tiene una dimensión de 6. Por último, veamos el triángulo AHI. Triángulo AHI, el cateto opuesto mide 16 y el cateto adyacente mide 8. Ya tengo estos datos. ¿Cómo puedo obtener la hipotenusa? Veámoslo. La hipotenusa la puedo calcular a través del teorema de Pitágoras. Recordemos, en el teorema de Pitágoras representamos la hipotenusa con la letra C y los catetos con las letras A y B. El teorema de Pitágoras nos dice que podemos calcular la hipotenusa con la siguiente fórmula. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos un ejemplo con el triángulo ABC. En el triángulo ABC encontramos que el cateto opuesto mide 4 y el cateto adyacente mide 2. Vamos a sustituir estos datos en la fórmula anterior. C es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado me daría 16 y 2 al cuadrado me daría 4. 16 más 4 me daría 20. Tengo que obtener la raíz de 20. La raíz de 20 es igual a 4.47. De esta forma puedo obtener las demás hipotenusas. Obtendré la hipotenusa haciendo uso de mi calculadora. Raíz de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cierro el paréntesis, igual a 8.94. La siguiente hipotenusa sería raíz de 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Igual 13.41. La última hipotenusa sería igual a raíz de 16 cuadrado más 8 al cuadrado. Cierro paréntesis, igual a 17.88. Una vez que tengo estos tres datos, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, procederé a realizar las razones. La razón seno me dice que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Una vez que tengo las razones, voy a calcular los cocientes. Es conveniente que los cocientes los calcule hasta 10 milésimos, es decir, después del punto, 4 dígitos. 4 entre 4.47 a punto 8948. 8 entre
0.94 me daría el mismo valor. $12 entre 13.41 me daría el mismo valor. Compruebo el último valor. 16 entre 17. Me daría el mismo valor. Ahora calculemos la razón coseno. Aquí me dice que sería el cateto adyacente. 2 entre 4.47. Ya que coloqué mis razones, voy a igual a calcular el cociente. 2 entre 4.47 sería igual a 0.4474. Compruebo los otros valores. 4 entre 8.94 me daría el mismo valor. 6 entre 13.41 obtendría el mismo valor. Por último, 8 entre 17.88 obtendría el mismo valor. Una vez que ya calculé mi razón coseno, ahora sí puedo calcular la medida del ángulo A. Para ello, esta vez no utilizaremos la tabla de razones trigonométricas, únicamente la calcularemos mediante el uso de nuestra calculadora científica. Para yo poder calcular el ángulo A, puedo utilizar la razón seno o la razón coseno. Utilicemos primero la razón seno. Para ello sería shift, seno, mi valor, 0.8948, igual, y la tecla ángulo. Me dice que medía 63 grados, 28 minutos. Vamos a realizarlo ahora con la función coseno. Shift, coseno, 0.4474 igual, me dice que sería igual 63 grados, 25 minutos. Coloquemos este valor. Vamos a calcular el siguiente ángulo. Calculémoslo con la razón seno. Shift, seno, 0.8948 igual 63 grados, 28 minutos. El siguiente lo voy a calcular con la función coseno. Shift, coseno, 0.4474 igual, tecla ángulo, 63 grados, 25 minutos. Si calculamos el último, me estaría dando el mismo valor. Como puedes observar, ya sea que utilice la función seno o la función coseno, me daría el mismo ángulo. La variación solamente es de 3 minutos. Algo muy pequeño, pero el ángulo en todos casos me está dando de 63 grados. Esto sería todo por esta clase. Gracias.